Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a hacer un viaje al futuro. Vamos a ir concretamente al año 40.000. Vamos a pintar no una, sino 3 miniaturas de la Death Guard. Usaremos pinturas base, usaremos shades y usaremos contrastes. ¿Queréis verlo? Vamos allá. Bueno, aquí tenemos ya las miniaturas montadas y les hemos dado la capa base Death Guard Green, ¿vale? Entonces vamos a continuar con capas base. Y lo que vamos a hacer es pintar todo lo que son las molduras de la armadura con el Baltasar Gold, que sería este color dorado de aquí, y luego vamos a pintar todas las superficies metálicas con el Lead Belcher, ¿vale? Pues empezamos con el Baltasar Gold, aplicamos en la paleta, ¿vale? Que se quede la pintura más suave, montamos la miniatura en el soporte y empezamos. Y vamos aplicando. Venga, ya hemos terminado con el dorado y el color metálico. Como podéis ver, estamos pintando en serie, ¿vale? Cuando pintamos más de una miniatura a la vez, lo más eficiente es aprovechar los colores e ir pintando pues todas las miniaturas a la vez. En este caso hemos pintado el dorado en todos ellos y luego el metálico en todos ellos. Ahora continuamos con colores base, ¿vale? Pintaremos con el color Rakar Flesh pues todas las superficies que vayan a pintarse luego con color de contraste. En este caso, por ejemplo, pues lo que pintaremos es pues todas las mutaciones que tiene este soldado, ¿vale? Luego también pintaremos con el Screamer Pink, pues por ejemplo, esta capa de aquí, ¿vale? Pues venga, vamos a empezar. Empezaremos por el Rakar Flesh. Aplicamos en la paleta donde nos quepa. Y empezamos a aplicar, por ejemplo, en la garra esta mutante que le ha salido al soldado. Estos soldados eran humanos, pero han sido infectados y fijaros pues, cómo se están quedando. Venga, poco a poco vamos aplicando y seguimos con los colores base. Bueno, ya hemos terminado con los principales colores base, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es pintar con las pinturas de contraste. Vamos a utilizar el Magos Purple para pintar pues todo lo que son las mutaciones, tentáculos, ¿vale? Luego pintaremos con el Guilliman Flesh la cara del zombie y pintaremos con el Skeleton Horde todo lo que son los cuernos y las calaveras, ¿vale? Pues empezaremos por el Magos Purple, por ejemplo, y empezaremos pintando uno de los tentáculos. Vamos a ver. Y quizá me he pasado un poquito. Vamos a recoger. Voy a repartir bien con cuidado. Las pinturas de contraste hay que ir repartiendo porque nos pinta, aparte de las sombras, toda la superficie, ¿vale? Entonces, con cuidado. Poco a poco, si hace falta dejamos secar y hacemos una segunda capa para que nos acabe de dar el color. Con cuidado de no tocar nada. Vamos a aplicar. Venga, pues ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es seguir con contrastes. Pintaremos con el contraste Militarum Green todo lo que sería la armadura de las miniaturas, ¿vale? Luego pasaremos al contraste Imperial Fist. Y con ello pintaremos pues las erupciones mutantes de las miniaturas, ¿vale? Pues por ejemplo estas de aquí. Y por último pintaremos con el Basilicanum Grey pues todas las partes metálicas, ¿vale? Oscureceremos y le daremos pues unos tonos más reales. Venga, pues empezamos por el Militarum Green. Humedecemos un poco. Aplicamos. Y por todo el verde de la armadura. Con cuidado de no pisar los otros colores, vamos aplicando para remarcar pues todo lo que serían las sombras y también pues toda la superficie cogerá un color un poco más oscuro. Pues poco a poco vamos haciendo. Una vez finalizados los contrastes, lo que vamos a hacer es darle los shades, ¿vale?
Entonces le daremos el Agrax Earthshade a toda la zona de los dorados y le daremos el Null Oil a todas las partes metálicas, ¿vale? A la cota de malla, a la espada, etcétera, ¿vale? Pues empezaremos por el Null Oil y, por ejemplo, aplicaremos en la espada para que lo veas. Le dará un poco de sombra y brillo. Lo aplicaremos también en la cota de malla, que nos remarcará las sombras y nos dará brillo. Vamos haciendo y vamos a aplicar. Venga, pues ya hemos dado los shades y hemos pintado las peanas con el Stirland Mold, ¿vale? Ahora vamos a ver el resultado en detalle. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo y si es así, pues dadme un like, suscribíos, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo.